El polvo rojo se levantaba con el viento seco, cubriendo el pequeño y olvidado pueblo con un manto de desolación. A finales del siglo XIX, aquel pedazo de tierra en el interior de Brasil parecía haber sido abandonado por Dios y por los hombres, especialmente por los hombres, llevados a la fuerza a una guerra que no les pertenecía. El sol del mediodía castigaba la tierra agrietada, y un silencio pesado, de luto y espera, se cernía sobre las casas de Bahareque. Fue en este escenario de desesperanza que la figura de Antonio surgió en el horizonte, un espectro flaco y tambaleante, arrastrando los pies y el peso de una elección que lo había marcado para siempre. Sus ropas eran harapos sucios, y sus ojos, hundidos y atormentados, reflejaban los horrores que había visto y la vergüenza que cargaba. Se detuvo ante la puerta de su propia casa, el corazón martilleando en el pecho una melodía de miedo y anhelo, la mano temblando antes de tocar la madera que lo separaba de su mundo. La puerta se abrió con un chirrido doloroso, revelando a Elena. El tiempo la había envejecido, endureciendo los rasgos de su rostro y apagando el brillo de sus ojos, ahora un pozo de amargura y sorpresa. A su lado, aferrado a su falda, había un niño de unos 5 años, con los ojos grandes y curiosos, un extraño en su propio linaje. Antonio abrió la boca para hablar, para explicar, para implorar, pero el sonido murió en su garganta seca. El aire se volvió denso, cargado de años de ausencia y a palabras no dichas. El alivio de estar en casa fue aplastado por la fría realidad del abandono que él mismo había creado. Y entonces, rompiendo el silencio torturante, la voz inocente y pura del niño resonó, no con reconocimiento, sino con una duda que atravesó el alma de Antonio como la más afilada de las cuchillas. ¿Eres mi padre? La pregunta quedó suspendida en el aire, un veredicto devastador que transformaba su hogar en el inicio de su mayor campo de batalla. Si te gustan las historias sobre el verdadero significado del coraje y la fuerza de los lazos familiares, suscríbete al canal para seguir más dramas emocionantes como este. Elena no lo expulsó, pero la puerta de la casa permaneció cerrada para él. Con un gesto duro, señaló el viejo cobertizo de herramientas en el fondo del terreno, un lugar que olía a tierra húmeda, óxido y olvido. Allí, sobre un montón de sacos de arpillera viejos, Antonio pasaría sus noches. La negativa a dejarlo cruzar el umbral de su propio hogar, una sentencia más dolorosa que cualquier grito o acusación. Todas las noches veía la luz amarillenta del candil filtrarse por la rendija de la ventana de la cocina, la silueta de Elena y Mateus moviéndose adentro, un mundo del que él había sido amputado. Aquel cobertizo se convirtió en su isla de exilio, la representación física de la distancia emocional que lo separaba de todo lo que amaba. Un recordatorio constante de que regresar físicamente era solo el primer paso de una jornada imposible. En la fría oscuridad del cobertizo, los fantasmas de la guerra venían a visitarlo. No había huido del sonido de los cañones por cobardía, sino del silencio que venía después, del olor a sangre y pólvora, de la visión de jóvenes, como él, transformados en pedazos de carne por una causa que apenas comprendían. Desertar había sido un acto de autopreservación, un grito silencioso para aferrarse a su propia humanidad. Sin embargo, la vergüenza lo consumía. La imagen del rostro de su hijo, un pequeño juez que lo miraba como a un completo extraño, se superponía a los recuerdos del campo de batalla. ¿Qué clase de hombre abandona una guerra para descubrir que ha perdido la única batalla que realmente importaba? Esa pregunta lo atormentaba, manteniéndolo despierto, mientras el viento gemía afuera, haciendo eco del lamento de su alma. A la mañana siguiente, la amenaza que lo acechaba adquirió un rostro y un nombre.
El sargento Bastos, montado en su imponente caballo, era la personificación de la ley cruel y autoritaria que gobernaba el pueblo. Se detuvo frente a la casa de Elena, su mirada insolente recorriendo la propiedad, codiciosa y depredadora. No vio a Antonio, escondido en las sombras del cobertizo, pero se dirigió a Elena con un desprecio mal disimulado. «Todavía esperando a tu hombre valiente, Elena. Algunos prefieren la vergüenza al honor. Pero no te preocupes, el pueblo sabe cuidar de sus viudas, incluso de las de maridos vivos». La risa cruel del sargento resonó en el aire quieto, envenenando el ambiente y dejando claro que su lucha no sería solo contra el hambre o la sequía, sino contra la maldad encarnada en aquel hombre. Ignorando la amenaza latente, Antonio encontró un propósito en el único lenguaje que dominaba: el trabajo. Antes de que saliera el sol, ya estaba en el campo, con una azada vieja en las manos, atacando la tierra seca y compactada con una furia silenciosa. Cada golpe era una petición de perdón, cada gota de sudor un intento de lavar su culpa. No pedía permiso, simplemente actuaba, movido por un instinto primitivo de proveer, de proteger, de reconstruir lo que su ausencia había destruido. Arrancaba malas hierbas, removía el suelo, preparaba los sembradíos con la memoria muscular de toda una vida. Era una penitencia autoimpuesta, un esfuerzo hercúleo para demostrar, a sí mismo y a los ojos silenciosos que lo observaban desde la casa, que el labrador aún vivía dentro del desertor. La redención, sin embargo, no sería comprada tan fácilmente. Cuando Antonio caminó hasta la única tienda del pueblo, el poco dinero que había guardado en el bolsillo para comprar semillas pareció quemar como brasas. Al entrar, las conversaciones cesaron. Los pocos hombres que quedaban, demasiado viejos para la guerra, y las mujeres, amargadas por la pérdida, lo miraron con un desprecio gélido. El dueño de la tienda, un hombre de hombros encorvados, miró a los lados, sintiendo la presión de la comunidad. «No tenemos nada para desertores aquí», dijo con voz baja pero firme. La humillación fue pública y absoluta. Antonio salió con las manos vacías, cargando no solo el rechazo, sino el peso del juicio de toda su gente, la etiqueta de traidor marcada a fuego en su piel. Desde el patio de su casa, Mateus observaba al hombre extraño que todos llamaban su padre. Era un enigma. El niño oía los murmullos maliciosos en el pueblo y veía el miedo en los ojos de su madre cada vez que el sargento Bastos pasaba. Decían que aquel hombre era un cobarde, pero lo que Mateus veía era diferente. Veía a un hombre cuyas manos sangraban de tanto cavar la tierra dura, que enfrentaba el sol abrasador sin quejarse y que miraba su casa con una tristeza tan profunda que hasta un niño podía sentir. La figura del padre en su mente, construida a partir de fragmentos de historias y ausencia, estaba en conflicto directo con la imagen de aquel hombre resiliente y silencioso que ahora habitaba su vida, sembrando confusión en su pequeño corazón. En una noche particularmente agotadora, Antonio regresó al cobertizo con el cuerpo molido y las manos en carne viva. Las sumergió en un balde de agua fría, sintiendo el dolor agudo de los cortes. Cuando se sentó, exhausto, notó algo cerca de la puerta. Elena había dejado allí un pequeño cuenco de barro con un ungüento de hierbas y un trozo de tela limpia. No dijo nada, no lo llamó. El gesto fue anónimo, silencioso, casi invisible. Pero para Antonio, en aquella profunda soledad, ese pequeño fue como una fuente de agua en el desierto. No era perdón ni aceptación, pero era un reconocimiento de su dolor, una minúscula grieta en la muralla de resentimiento que ella había construido a su alrededor. La presencia de Antonio no pasó desapercibida por mucho tiempo. El sargento Bastos lo encontró en el campo con una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro. «Vaya, vaya, la rata salió de la madriguera», se burló, desmontando del caballo. «¿Crees que trabajar la tierra borrará el
Hecho de que huiste como un perro, dejando a tus compañeros morir, podría llevarte ahora mismo al fuerte, y nadie en este pueblo levantaría un dedo para salvarte. Antonio no retrocedió. Siguió sosteniendo la azada, el cuerpo tenso, y simplemente lo miró fijamente. Su silencio no era de sumisión, sino de una profunda terquedad, una fuerza pasiva que Bastos no podía quebrar, lo que solo alimentó el odio del sargento, quien prometió, entre dientes, que se lo haría pagar. El primer puente entre padre e hijo se construyó sobre los restos de un juguete. El pequeño carrito de madera de Mateus, uno de sus pocos tesoros, rompió una de sus ruedas al chocar con una piedra. La frustración del niño se transformó en lágrimas silenciosas. Antonio, que observaba desde lejos, se acercó lentamente para no asustarlo. Extendió la mano y Mateus, vacilante, le entregó el juguete roto. Sin una palabra, Antonio se sentó en el suelo, sacó su pequeña navaja y con una habilidad impresionante talló una nueva rueda de una rama seca. En pocos minutos el carrito estaba reparado. Se lo devolvió a Mateus y se alejó. El niño se quedó allí, mirando del juguete perfecto a la espalda del hombre, un sentimiento nuevo y desconocido brotando en su pecho. Los días siguientes revelaron un cambio sutil. Mateus comenzó a observar a Antonio con una atención diferente, casi estudiosa. Desde el porche, imitaba en secreto la forma en que su padre afilaba una herramienta o ataba un haz de leña. Elena, desde la ventana de la cocina, veía estas pequeñas escenas con el corazón encogido. La conexión que tanto temía se estaba formando ante sus ojos, un lazo invisible tejido por gestos y silencios. Verlo reparar el juguete de Mateus le hizo recordar al joven con quien se había casado, el hombre hábil y gentil que existía antes de la guerra y la deserción. La rabia que sentía comenzó a ser corroída por la duda y por una dolorosa nostalgia de lo que habían perdido. Cierta noche, la tensión se desbordó en 1900. Sin palabras, Elena lo esperó en la entrada del cobertizo, su silueta recortada contra el cielo estrellado. «¿Por qué volviste, Antonio? ¿Para traernos más vergüenza?», preguntó, con la voz cargada de un dolor contenido. Antonio la miró, el rostro cansado iluminado por la luna. Su respuesta fue ronca, como arrancada de las profundidades de su alma. «Porque este es mi lugar». Hizo una pausa, y su mirada se desvió hacia la casa, hacia la ventana de la habitación donde dormía su hijo. «Porque él es mi hijo». No fue una disculpa ni una justificación, fue una declaración de pertenencia, la afirmación de un derecho que no estaba dispuesto a abandonar, y la simplicidad de aquellas palabras sacudió las defensas de Elena. La naturaleza, que tanto respetaba, le dio una oportunidad para demostrar su valía. Un grito agudo de Elena en medio de la noche hizo que Antonio saltara. Una serpiente venenosa se había deslizado cerca de la casa, atraída por el calor. Antes de que cundiera el pánico, Antonio actuó con una calma y precisión que la guerra no le había enseñado, pero la vida en el campo sí. Usando una rama larga, inmovilizó a la serpiente y la retiró, llevándola lejos en la oscuridad, sin matarla. No usó la fuerza bruta de un soldado, sino la sabiduría de un labrador que entiende los ciclos de la vida y la muerte. Elena y Mateus, que lo vieron todo desde la puerta, no vieron en él a un desertor, sino a un protector, un guardián silencioso de su frágil mundo. Enfurecido por la creciente aceptación silenciosa de Antonio, el sargento Bastos decidió atacar donde más dolería. Usando su autoridad, ordenó el desvío del pequeño arroyo que pasaba cerca de las tierras de Antonio, alegando que el agua era necesaria para los caballos del ejército. Era una mentira descarada, un acto de pura maldad, diseñado para matar de sed la pequeña plantación que Antonio venía resucitando con tanto esfuerzo. La tierra, que comenzaba a mostrar los primeros brotes verdes, volvería a ser un desierto de
polvo. Bastos quería quebrar el espíritu de Antonio, mostrando a todos que la perseverancia del labrador era inútil contra el poder del hombre de uniforme. La esperanza, que apenas había comenzado a germinar, estaba ahora bajo la amenaza de la sequía. El acto cruel de Bastos, sin embargo, tuvo un efecto inesperado. Las otras mujeres del pueblo, que también dependían indirectamente de aquel arroyo y vivían bajo la tiranía del sargento, comenzaron a ver la situación con otros ojos. Veían la desesperación silenciosa de Helena y el trabajo incansable de Antonio siendo destruidos por un capricho del poder. El desprecio que sentían por el desertor comenzó a ser eclipsado por el odio que compartían por el opresor. Nadie se atrevía a hablar abiertamente, pero las miradas hostiles dirigidas a Antonio comenzaron a transformarse en discretos asentimientos de cabeza. Una complicidad silenciosa que reconocía que quizás tenían un enemigo en común y que no era el hombre que había vuelto de la guerra. Aquella noche, el aire era más frío. Antonio estaba sentado en los escalones del cobertizo, terminando de tallar un pequeño pájaro de madera, un regalo silencioso para Mateus. De repente sintió una presencia y vio al niño acercarse, sentándose a una distancia respetuosa, simplemente observando las hábiles manos de su padre. El silencio entre ellos ya no era de extrañeza, sino de una cómoda curiosidad. Poco después, la puerta de la casa se abrió y apareció Helena. Traía 2 tazas de metal con un caldo caliente y ralo. Le dio una a Mateus y sin mirar a Antonio colocó la otra en el escalón a su lado. No entró, solo se quedó en el umbral de la puerta observándolos. En ese instante, bajo el cielo estrellado, eran casi una familia otra vez. El cielo, que por días se había mantenido de un azul pálido e indiferente, de repente se cerró. Nubes oscuras y pesadas, como el presagio de una tragedia, rodaron desde las colinas, tragándose la luz del sol. El viento comenzó a aullar, un lamento agorero que sacudía las frágiles ventanas de las casas y levantaba el polvo rojo en remolinos furiosos. La lluvia vino después, no como un alivio para la tierra seca, sino como un castigo, en torrentes violentos que transformaron el pueblo en una isla de lodo, aislando a cada familia en su propia angustia. La tormenta era un espejo de la tormenta que se avecinaba, una fuerza de la naturaleza que aprisionaba a los personajes en el escenario de su confrontación final, asegurando que no habría escapatoria ni testigos para lo que estaba por venir. Dentro de la pequeña casa, un terror más íntimo se instalaba. Mateus, que en los últimos días había estado luchando contra una tos insistente, empeoró súbitamente. Su piel ardía en fiebre y sus pequeños labios estaban secos y agrietados. Helena, en pánico, recurría a todos los remedios caseros que conocía, aplicando compresas frías y forzando tés amargos por la garganta de su hijo. Pero la fiebre no cedía. El niño comenzó a delirar, llamándola en susurros débiles, con los ojos abiertos pero sin ver nada. Con la tormenta rugiendo afuera, la posibilidad de buscar ayuda en otra parte del pueblo o en la ciudad vecina era nula. Estaba sola, atrapada por la furia de la naturaleza, viendo impotente cómo la vida de su hijo se desvanecía. El sonido de un llanto desesperado de Helena cortó el ruido de la tormenta y golpeó a Antonio en su cobertizo como un golpe físico. Sin pensar, corrió hacia la casa, derribando la puerta que, hasta entonces, había sido una barrera infranqueable. La escena que encontró lo paralizó. Mateus, pequeño y frágil, temblando incontrolablemente bajo un montón de mantas, el pecho subiendo y bajando con un esfuerzo terrible. Por primera vez en meses, Antonio estaba dentro de su hogar, no como un fantasma del pasado, sino como una presencia urgente y necesaria. Se arrodilló junto a la cama, tocando la frente de su hijo. El calor que emanaba del pequeño cuerpo era una alarma, un fuego que
Necesitaba ser apagado antes de que lo consumiera todo. En ese exacto instante de vulnerabilidad, la puerta trasera fue pateada, abriéndose con un estruendo violento. En el umbral, empapado por la lluvia y con los ojos inyectados de odio y aguardiente, estaba el sargento Bastos. El temporal de afuera parecía haber despertado a sus peores demonios. «Te dije que me las pagarías, desertor», gritó, con la voz ahogada por el trueno, mientras levantaba un revólver viejo, el arma temblando en su mano. Había venido a cumplir su promesa, aprovechando el caos de la tormenta para ejecutar su venganza personal, seguro de que el acto quedaría impune. La amenaza que se cernía sobre la familia ahora se materializaba de la forma más brutal y cobarde, en el momento de su mayor fragilidad. El mundo de Antonio se contrajo a aquella pequeña habitación. A un lado, el sonido ahogado de la respiración de su hijo. Una batalla por la vida librada en un cuerpo minúsculo. En los brazos de Elena, la desesperación tomaba la forma de lágrimas silenciosas. Al otro lado, el cañón oscuro del arma de Bastos, un punto final frío y metálico apuntando a su pecho. La tormenta, la fiebre, el arma, todo convergió en aquel instante imposible. La vida que intentó salvar al desertar y la vida que había engendrado estaban ambas en la balanza, y el peso de su decisión en ese momento definiría no solo su destino, sino el propio significado de su existencia. La pregunta de su hijo, «¿Eres mi padre?», resonaba en su mente, exigiendo una respuesta definitiva. La transformación de Antonio fue instantánea y absoluta. El miedo que lo había paralizado durante tanto tiempo se evaporó, reemplazado por una claridad feroz. Los horrores de la guerra le enseñaron el precio de la violencia, pero la visión de su hijo muriendo le enseñó el valor de la vida. En un gesto de suprema valentía, le dio la espalda al arma de Bastos, ignorando por completo la amenaza de muerte. Su mirada se encontró con la de Elena y habló con una autoridad que venía del fondo de su alma de padre. «Las hierbas del campo, aquellas que mi padre usaba para bajar la fiebre, sé dónde están, las necesito ahora». Ya no era un soldado fugitivo, era un curandero, un heredero de un conocimiento antiguo, y su única guerra ahora era contra la muerte. Furioso por ser ignorado, Bastos avanzó, con el brazo extendido para agarrar el hombro de Antonio. La reacción del labrador fue un puro reflejo de instinto protector. No se giró para luchar, se movió para deshacerse del obstáculo. Con un movimiento rápido y fluido, empujó al sargento con fuerza, no con la intención de herir, sino de apartar, de despejar el camino para la salvación de su hijo. Desequilibrado por el alcohol y la sorpresa, Bastos tropezó hacia atrás, su revólver resbalando de su mano mojada y cayendo con un golpe sordo en el suelo de tierra. Antonio ni siquiera miró. Ya estaba al otro lado de la habitación, buscando en un viejo baúl las raíces y hojas secas que eran su única esperanza. Aquel momento de desafío rompió el hechizo del miedo. El sonido de la caída y el grito de Bastos atrajeron la atención de un vecino que, a pesar de la tormenta, vio la escena por la ventana entreabierta. Inspirada por el coraje de Antonio, Elena también despertó de su letargo. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora ardían con una furia protectora. Agarró una pesada sartén de hierro del fogón y se interpuso entre el sargento caído y su familia. «¡Sal de mi casa, demonio!», gritó, su voz resonando con la fuerza de todas las mujeres que alguna vez han defendido a sus hijos. El poder de Bastos, construido sobre la intimidación y el miedo, se derrumbó ante aquella visión. Completamente desmoralizado, Bastos se levantó del suelo, el rostro una mezcla de shock y humillación. Miró a la mujer que codiciaba, ahora una leona defendiendo a su cría. Al hombre que despreciaba, ahora un héroe enfocado en salvar una vida, y al arma inútil en el suelo.
había perdido. Sin decir una palabra, se tambaleó hacia afuera, engullido por la oscuridad y la tormenta que pensó que era su aliada. Dentro de la casa, el mundo exterior desapareció. Antonio preparaba el remedio con manos firmes, aplicando la pasta tibia en el pecho y la frente de Mateus, susurrando palabras de consuelo que eran mitad rezo, mitad canción de cuna. La batalla por la vida de su hijo apenas comenzaba, pero la guerra por su alma ya había sido ganada. La tormenta partió con la misma furia con la que llegó, y la mañana siguiente nació limpia y llena de una luz suave, como si el mundo hubiera sido lavado de sus pecados. El sol entraba por la ventana, iluminando la escena de agotamiento y alivio dentro de la casa. Antonio no había pegado ojo en toda la noche, permaneciendo al lado de la cama de Mateus, cambiando las compresas de hierbas y midiendo su respiración. Elena se había sentado en una silla cercana. El silencio entre los dos lleno no ya de resentimiento, sino de una complicidad, forjada en el miedo compartido. Al amanecer ocurrió el milagro, la fiebre cedió. El cuerpo de Mateus, antes rígido y ardiente, se relajó en un sueño profundo y tranquilo. La batalla había sido ganada, y en la quietud de aquella mañana, la paz finalmente encontró un lugar donde posarse. Cuando Mateus finalmente despertó, sus ojos estaban límpidos y conscientes. Miró el rostro cansado de su madre y luego la figura de Antonio, que aún mantenía una vigilia protectora a su lado. El recuerdo de la noche anterior era un borrón de fiebre y sombras, pero la sensación de seguridad, la presencia constante de aquel hombre luchando por él, estaba grabada en su alma. Se incorporó un poco, apoyándose en los codos, y miró directamente a Antonio. Ya no había duda, ya no había extrañeza. Con la voz aún débil, pero llena de una certeza inquebrantable, dijo la palabra que lo redefiniría todo, que sanaría la herida más profunda. Papá. En ese momento, las lágrimas que Antonio había contenido durante toda una vida finalmente corrieron por su rostro. La historia de lo que había sucedido aquella noche de tormenta se extendió por el pueblo más rápido que el viento. La vecina que había presenciado la escena no guardó el secreto, y la narrativa pública comenzó a transformarse. El sargento Bastos, desenmascarado como un tirano borracho y cobarde, perdió el respeto y el miedo que imponía. Pocas semanas después, fue discretamente transferido, desapareciendo de la vida de aquellas personas para y siempre. La imagen de Antonio, el desertor, fue reemplazada por la del padre, que se enfrentó a un hombre armado, estando desarmado, para salvar a su hijo. Su heroísmo no estaba en una medalla que nunca recibiría, sino en el coraje silencioso de proteger a los suyos. El desprecio de la comunidad dio paso a un respeto reacio y luego a una admiración genuina. Había reconquistado su honor, no en el campo de batalla, sino en su propia casa. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Antonio, en un acto simbólico, trasladó sus pocas cosas del cobertizo de vuelta a la casa, y esta vez la puerta se abrió para él con una sonrisa de Elena. La tierra, ahora irrigada nuevamente por la justicia y el trabajo conjunto, comenzó a florecer de verdad. El maíz creció alto y la pequeña huerta prosperó. Mateus se convirtió en la sombra de su padre, aprendiendo a leer las señales de la naturaleza, sus pequeñas manos ayudando a plantar las semillas de la nueva vida. Eran una familia otra vez, unida no por lazos de sangre, sino por la elección consciente de luchar el uno por el otro. La verdadera valentía, descubrieron, era el acto diario de cultivar el amor y la esperanza en suelo árido. Si tú también crees que la verdadera fuerza de un hombre está en proteger a su familia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La escena final se desarrolla meses después, bajo la luz dorada de un atardecer. La cosecha fue abundante.
Antonio está sentado en el porche, y en sus manos está el pequeño pájaro de madera, ahora lijado y perfecto. Se lo entrega a Mateus, que lo sostiene como un tesoro. Elena se une a ellos, trayendo tazas de café caliente, y se sienta al lado de su esposo, apoyando la cabeza en su hombro. Juntos, los tres miran los campos que se extienden ante ellos, un testimonio de su resiliencia. Ya no hay fantasmas ni vergüenza, solo la profunda paz de quien ha encontrado su lugar en el mundo. El padre que nadie esperaba había regresado no solo a su casa, sino a sí mismo, demostrando que el mayor de todos los honores es y siempre será el de amar.